Hola chicos, volvemos con LTSpice y esta vez les voy a mostrar cómo podemos realizar simulaciones en el dominio de la frecuencia para poder analizar justamente la respuesta en frecuencia de algún circuito. Recordemos que todos los componentes son sensibles a la temperatura y a la frecuencia. Para poder ilustrar este efecto, tengo este amplificador emisor común con bypass o desvío parcial y por el hecho de tener un condensador de entrada, uno de salida y el de desvío parcial, voy a tener justamente un circuito que depende de la frecuencia. El propio transistor también va a aportar a esta respuesta en frecuencias, pero lo va a hacer a una frecuencia muchísimo más alta de la que vamos a analizar aquí. Por ahora nos vamos a centrar en las frecuencias más bajitas. En concreto, este circuito tiene un filtro pasaaltas de entrada formada por este condensador de entrada y la impedancia de entrada del amplificador, otro filtro pasaaltas formada por este condensador de salida y la impedancia de salida del amplificador en conjunto con la resistencia de carga, y otro filtro pasaaltas un poco más extraño, no es precisamente el clásico que nosotros conocemos, formado por esta resistencia que tiene en paralelo. Y bueno, para la frecuencia de corte realmente se tienen en cuenta más elementos por aquí, pero más adelante vamos a hablar sobre este condensador. Por ahora vamos a realizar una simulación típica en el dominio del tiempo, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Simulamos y obtenemos una señal de entrada y una señal de salida. Efectivamente tenemos una amplificación. Estoy trabajando a una frecuencia de 100 kHz, pero si yo reduzco esa frecuencia a digamos 1 kHz y simulo, aún no pasa nada. Vamos a bajar aún más. 100 Hz, por ejemplo. Vuelvo a simular. Ya se empieza a notar algo un poco extraño. Vamos a bajar aún más. 10 Hz. Vuelvo a simular. Aquí, evidentemente, ya el amplificador no está trabajando correctamente. Las dos señales casi que van a tender a estar en fase y la amplificación se perdió, justamente porque existieron estos filtros. Pero yo no voy a estar simulando aquí valor en el tiempo, valor, 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 porque eso no tiene sentido. Vamos a hacer un diagrama de bode que me permite justamente ver cómo responde en frecuencia la amplitud, magnitud, ganancia, dependiendo del circuito que estén analizando, y la fase justamente del circuito que estamos analizando. Para poder realizar esto, vamos a ir a la parte superior izquierda, a Configure Analysis, y todo hasta ahora lo hemos trabajado en Transient, pero vamos a pasarnos a AC Analysis. Y me dice que él computa el comportamiento de pequeña señal del circuito linealizado alrededor de su punto de operación, su punto Q, que es justamente lo que se está haciendo con este tipo de amplificadores. Tipo de barrido. Lo que hace este tipo de simulación es, utiliza una frecuencia, toma unos datos, pasa a otra frecuencia, toma otros datos, pasa a otra frecuencia, toma otros datos, y luego une los puntos de las respuestas que obtuvo. Así que el tipo de barrido me va a decir cómo va a ser justamente el barrido de valores de frecuencia que va a tomar. Tenemos por octavas, por décadas, lineal o una lista de valores. El diagrama de Bode lo hace por décadas, ya que él va de 1 Hz a 10 Hz, de 10 Hz a 100 Hz, de 100 Hz a 1 kHz, etc. Ahora, número de puntos por década. ¿Cuántos valores vamos a tomar en una década? Voy a poner 3, que son muy poquitos para que observen el efecto que va a tener en nuestra gráfica. Y una frecuencia inicial y una frecuencia final. Si ustedes ya saben aproximadamente dónde están las frecuencias de corte del circuito, ustedes pueden poner valores que estén alrededor de este punto. Como yo sé que este circuito, bueno, todos estos filtros fueron calculados para 20 Hz, que podría ser un sistema de audio, voy a utilizar 10 veces menos frecuencia para la frecuencia inicial, digamos 2 Hz, aunque prefiero trabajarlo por los valores unitarios en décadas, es decir, 1, 10, 100, en vez de trabajar 2, 3.5, 5, que igual también lo pueden hacer, pero mejor manejémoslo de esta manera. 1 y la frecuencia final voy a poner, digamos, 1 kHz. ¿Listo? Le doy OK y ahora tengo una directiva SPICE que puedo poner por aquí abajito. Todavía no hemos terminado. Esta fuente la configuramos para el dominio del tiempo, pero no la hemos configurado para el dominio de la frecuencia. Clic derecho sobre la fuente y aquí dice análisis AC de pequeña señal. Le podemos dar una amplitud y una fase a la fuente. Usualmente yo le doy 1 porque al ser modelo de pequeña señal no vamos a tener saturación y el circuito va a actuar distinto. Podría ponerle 1000 si quisiera, pero es el valor más simple, 1. Y la fase, pues yo no quiero analizar un circuito con una fuente de entrada que tiene una fase distinta a 0, pero si ustedes quisieran hacerlo, adelante.
Damos clic en OK y ahora sí, ya puedo realizar la simulación. Como ya tengo dos directivos SPICE de simulación, la manera para yo seleccionar cuál es la que yo quiero es yendo nuevamente a Configure Analysis y dando OK sobre la pestaña sobre la que quiero realizar la simulación. Si me quedo en Transient, doy OK y vuelvo a realizar la simulación, pues voy a tener la simulación en el dominio del tiempo, como la tenía anteriormente. Pero si ahora voy a la pestaña AC Analysis, doy clic en OK y realizo la simulación, va a aparecer la simulación en el dominio de la frecuencia. Voy a analizar a la salida del circuito, es decir, la respuesta conjunta de los tres filtros. Y esto es lo que tengo. Vamos a ampliarlo un momento. La línea gruesa representa la magnitud y su escala está aquí. Recuerden que el diagrama de Bode se trabaja en dBs. La línea punteada es la respuesta en fase. La escala de fase se encuentra aquí en la parte derecha. Sin embargo, observen que las gráficas no son muy suaves que digamos, sino que van como a trozos, porque yo les dije que iba a tomar por cada década 3 valores. Entre 10 Hz y 100 Hz, él está tomando un valor, 2 valores, 3 valores y une con una recta. Si yo quiero una respuesta mucho más suavizada, tengo que elevar la cantidad de puntos por década. Pero ojo, si yo pongo, por ejemplo, 1.000.000 de puntos por década, que voy a tomar muchos valores, bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Voy a quitarme de aquí un momento. Voy a simular y observen que la parte inferior izquierda está mostrando la frecuencia sobre la que está realizando la simulación. Y ahí va hasta ahora en 400, y listo, terminó, 1 kHz. Se demoró bastante, pero ahí yo les pregunto, ¿es necesario tomar tantos datos? Probablemente no. Si yo vuelvo a simular para 3 datos, ok, simulo, la simulación es prácticamente instantánea, pero son muy poquitos datos. Yo usualmente tomo entre 1000 y 10.000 datos. Voy a dejarlo en 10.000. Ok, vuelvo a simular y observen que la simulación también es prácticamente instantánea, pero ya tengo una respuesta mucho más suavizada y que me va a permitir tomar bastantes más datos, como lo van a ver a continuación. Por cierto, si no les interesa trazar el comportamiento de la fase, pueden simplemente dar clic derecho en la escala de fase y poner Don't Plot Phase. Nos quedamos únicamente con la magnitud. Ahora me gustaría poder medir la frecuencia de corte de estos filtros. Como aquí tengo la respuesta conjunta de los 3 filtros y puede que los 3 filtros no estén en la misma frecuencia de corte, en este caso sí, pero no siempre va a ocurrir, lo que yo suelo hacer es ir haciéndolo de a uno. Como yo solo quiero evaluar la respuesta en frecuencia causada por este condensador de entrada, estos condensadores quiero que se consideren como que son infinitos para que no alteren esa respuesta en frecuencia. Así que lo que yo suelo hacer es elevar su valor bastante. Algo que me gusta hacer es elevar el mismo valor 1.000.000 de veces. Entonces añado, en este caso serían 5 ceros porque era 1.8 microfaradios. Quito la coma, sería un 0 y ahora vamos 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Lo hago de esta manera para no perder el valor teórico, pero ustedes perfectamente podrían añadir una variable de texto como un comentario y dejarlo aquí. ¿Cuál era el valor original? En ese caso, pues ya podría, no sé, usar 1.000.000 de microfaradios o si quieren, no sé, 10 milifaradios, por ejemplo, se me ocurre 100 milifaradios, etcétera, que sea muy grande. Tampoco elijan valores del orden de faradios porque si no también el simulador le va a costar trabajar con esos valores. Ahora lo mismo aquí, este es de 220 microfaradios. Voy a poner el valor que tenía anteriormente y voy a ponerlo también unos 100 milifaradios. Eso es bastante grande. Ahora realizo la simulación y a pesar de que no se notó mucho, sí cambió la respuesta en frecuencia. Vamos a ampliarlo y me voy a regresar porque ya llevan mucho tiempo solitos. Para poder medir la frecuencia de corte de un filtro, yo necesito posicionar un cursor en frecuencias medias, donde ya la amplitud se mantiene constante. Voy a sacar otro cursor y voy a buscar una caída de X cantidad de decibeles según el orden del filtro. Por ejemplo, este filtro, que es un filtro de primer orden, va a ofrecer una caída de 3 decibeles con respecto a los decibeles en frecuencias medias. Si miramos el cursor 1, que lo tenemos justamente a 1 kHz, vemos que estamos en 25.91 decibeles.
como es de primer orden, yo voy a buscar con el otro cursor tener esa caída de 3 decibeles, es decir, serían 22.91 decibeles. Pero recordemos que también tenemos la resta entre los dos cursores. Esto me va a ayudar muchísimo porque ahora aquí voy a buscar justamente esa caída de 3 decibeles porque está calculando la resta automáticamente. Y digamos que estaría como más o menos por acá. Como el que estoy utilizando es el cursor 2 para hacer esta búsqueda, voy a mirar a qué frecuencia se encuentra el cursor 2, 20.17 Hz. Yo les había dicho anteriormente que estos filtros estaban calculados para 20 Hz y aquí lo acabo de comprobar. Sin embargo, yo puedo utilizar las flechas del teclado hacia derecha o hacia izquierda y de esta manera buscar exactamente los 3 decibeles. Ahí estamos. 20.43 Hz podría ser. Mientras más puntos por década ustedes añadan, más finos van a ser estos pasos entre una frecuencia u otra, pero como les digo, los tiempos de simulación empiezan a aumentar. Ahora, si yo quisiera hacerlo con otro de los filtros que encuentro por aquí, digamos que quiero hacerlo con respecto al de salida, por ejemplo, entonces regreso el de salida a su valor original, 1.8 micros, el de desvío pues no lo voy a tocar y el de entrada le cambio su valor a un valor muy grande y yo utilizaría un comentario para poder tener presente el valor que antes tenía y realizar lo mismo. Puedo volver a simular. Creo que la gráfica casi ni se movió porque pues la frecuencia de corte es prácticamente la misma, pero no voy a volver a hacer ese, voy a hacer este de aquí. Así que voy a poner el comentario en ambos condensadores. Voy a elevar un montón su valor. Bueno, este ya está elevado, falta este. Y el de aquí lo voy a regresar a su valor original. Vamos a realizar la simulación. Y me voy a quitar por un momento. Bueno, parece que necesito bajar un poquito más la frecuencia de inicio. Voy a ponerla a 0.1 Hz porque si no, no se va a alcanzar a ver bien lo que estoy hablando. Ahí ya más o menos. Voy a aumentarlo. ¿Qué ocurre? A diferencia de los filtros que vimos anteriormente, donde teóricamente en frecuencia 0 teníamos justamente salida 0 y teníamos una recta con una pendiente fija que iba bajando, bajando, bajando. Aquí no, aquí tenemos como una especie de S. En bajas frecuencias ya tenemos una amplitud que podría considerarse constante. Conforme la frecuencia sube, va aumentando la amplitud hasta que luego se estabiliza en un nuevo valor de frecuencia. ¿Qué está ocurriendo? Recuerden que este amplificador que tiene el bypass parcial utiliza este condensador para cortocircuitar a cierta frecuencia a esta resistencia de emisor 2 y eso eleva la ganancia del amplificador. Por lo tanto, cuando él está a frecuencias muy bajas, se comporta como un circuito abierto y el amplificador va a tener una ganancia baja. Conforme va subiendo la frecuencia, empieza a cortocircuitar a R2 hasta que llega a un punto en el que la cortocircuita totalmente. Eso modifica la ganancia del amplificador, la eleva a un valor mucho más alto. Y se va a mantener en esa ganancia una vez logremos que este condensador pues cortocircuite totalmente a R2. Por eso tenemos esta respuesta en frecuencia. Una ganancia mínima, una ganancia máxima. No es exactamente el filtro pasaaltas que vimos anteriormente en los otros dos casos. Y con eso creo que ya tienen para poder realizar análisis en frecuencia con el diagrama de Bode.